Saludos queridos hermanos, estamos compartiendo la palabra en este día martes, ya de esta séptima semana última del tiempo pascual, previo a la celebración de Pentecostés. Ya nos estamos preparando esa efusión del Espíritu Santo. Así que pidámosle al Señor en este día martes que ese Espíritu Divino mande su luz desde el cielo, el Padre amoroso del pobre, el don en sus dones espléndidos, como canta la secuencia de Pentecostés que escucharemos el domingo. Así que hoy nos adentramos en ese misterio que ha inspirado el mismo Espíritu Santo, la palabra de Dios, para poder descubrir el mensaje que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Así que en este martes de la séptima semana del tiempo pascual tenemos en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya casi prácticamente en la conclusión del libro, en lo que se refiere a las acciones de los apóstoles o de esta primera iglesia. Ya luego dentro de uno de los últimos capítulos se dedica al proceso de San Pablo, pero hoy nos encontramos en el capítulo 20, versículos 17 al 27. Es parte de ese discurso final, lo que se llama la despedida de Jesús, de Pablo, de los presbíteros de Mileto. Entonces está Pablo dando este discurso en donde reconoce algo, que a lo largo de su vida ha tenido sufrimientos, persecuciones, cárceles, a causa de la palabra del Evangelio. Pero luego lanza una pregunta, una frase, una afirmación muy importante para todos nosotros. Dice, a mí no me importa la vida, lo que me importa es haber corrido mi carrera. Es decir, la carrera, que luego se verá también en la carta de Pablo a Timoteo, es ese anunciar el mensaje, ese evangelizar, ese cumplir la voluntad de Dios. No es que Pablo tenga un desprecio por la vida, porque reconocemos el valor de la vida y un buen cristiano, y más aún San Pablo, es un amante de la vida, pero él reconoce que la vida eterna, que la vida que viene de Dios, que el proyecto, la obra, la voluntad de Dios en su vida hace que esa vida terrenal tenga sentido. Y si yo voy a Jerusalén y estoy seguro que allí me van a entregar a la muerte, pero reconozco que lo importante es haber corrido esta carrera que el Señor me ha trazado, por donde el Señor me ha llevado. Así que a la luz de esta escena, que es muy conmovedora, continuaremos escuchándola durante los siguientes días, este discurso de Jesús, de Pablo, a estos presbíteros. Es importante que tú y yo también podamos descubrir cuál es la carrera que Dios quiere que corras. Descubrir cuál es ese proyecto, ese plan, esa voluntad de Dios en tu vida, que es lo más importante. Sí vendrán persecuciones, chismes, discusiones, conflictos, que me puse en un lugar pero ahí no era y tuve que dejarlo, decepciones, frustraciones, abandono, tantas y tantas situaciones adversas que encontramos en esa carrera, como todo tipo de carrera. Uno puede plantearse, o la imagen que utiliza San Pablo es muy interesante porque mal que bien todos en algún momento hemos corrido una carrera. He tenido que realizar un tramo para poder alcanzar un fin, como lo hacemos sea en los deportes, ¿verdad? Que se corre una carrera, quiero correr hoy 3 kilómetros o 2 millas, quiero correr tanto tiempo, quiero lograr, y uno empieza a correr, o igualmente las carreras universitarias o de estudio, voy a realizar este título académico, pero luego a lo largo de esa carrera, a lo largo de ese ir paso a paso o etapa por etapa, se encuentran dificultades. Esto era lo que yo había elegido, pero luego me equivoqué, que había tomado una mala elección, tengo que cambiar. Encuentro también choques con los demás compañeros que van realizando a veces la misma carrera o que se interponen en la carrera. Encuentro también el reto de las autoridades o de las distintas y tantas maneras en las que se manifiesta la adversidad. La vida es esa carrera. La vida del cristiano es esa carrera. Pablo está consciente de que está realizando, que está corriendo bien esa carrera, que es el proyecto que Dios tiene con cada uno de nosotros individual para ti, para mí. Así que hoy pidámosle al Señor que nos dé la fuerza de correr esa carrera. El Salmo 67, que es el que canta o el que celebramos en la liturgia de hoy, o 68, es el que vamos continuando desde ayer y hoy unos cuantos versículos. Este salmo también
nos invita a contemplar esa intervención cercana de Dios, ese Dios como Padre de la creación, de la humanidad, Dios que se acerca al que está precisamente pasando por algún momento pues difícil o adverso, pero que está también recorriendo ese camino de la voluntad de Dios y el Señor no le abandona. Lo importante de la carrera es que Él va corriendo con nosotros, es que Él no nos ha dejado solos, es que Él está junto a nosotros, es que el Señor está ahí, presente, firme, vivo, no nos abandona en la carrera. Decíamos, o se escuchaba el domingo en el Evangelio del día de la ascensión del Señor, que Jesús le decía a sus discípulos, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos lo dice a nosotros, eso te lo dice a ti, que estás recorriendo esta carrera de tu vida. Dios, Jesús, está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente con una compañía, con una fortaleza, con una acción en favor nuestro, sino que también en el Evangelio de hoy, que pasamos al capítulo 17 del Evangelio según San Juan, y el que conoce un poco el Evangelio sabe que Juan 17 es conocido como la oración sacerdotal de Jesús. Es ese Jesús orante, es Jesús que los otros evangelios sinópticos presentan la oración del huerto de los olivos simplemente con algunas frases breves. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sin embargo, en el Evangelio según San Juan es una oración más extensa, en donde va presentando toda esa unión que hay entre Jesús y el Padre, y esa intercesión de Jesús en favor de los suyos que están aquí en la tierra, que están en el mundo. La palabra que aparece a lo largo de esa oración sacerdotal de Jesús era la palabra mundo. El mundo con una concepción negativa. Negativa no porque el mundo en cuanto planeta sea malo, sino que en este lenguaje que se va utilizando en el Evangelio según San Juan, el mundo representa todo lo que se opone a ese proyecto, plan de Dios del que hablábamos, a la carrera, a ir avanzando en esa voluntad de Dios. Entonces todo lo que se opone a esa carrera que vamos realizando en la vida, en el Evangelio según San Juan, se engloba dentro de la palabra mundo. Jesús está pidiendo por ti, por mí. Por eso se le llama la oración sacerdotal. No es que Jesús esté celebrando la misa o haciendo algún tipo de rito, sino porque hace la función de puente entre Dios que está en el cielo y los suyos que están en el mundo. Pero hoy el centro de esta oración sacerdotal de Jesús, de la oración de Jesús en Juan 17, que leemos los primeros 11 versículos, 17, 1 al 11 del Evangelio según San Juan, contemplamos o escuchamos a Jesús hablando de la gloria. Padre, glorifícame, o ha llegado la hora. Escuchamos que en el Evangelio según San Juan, a lo largo de todo el Evangelio, está ese tema de la hora de Jesús. Pues hoy el Señor ha entrado en su hora. Hoy el Señor ha entrado en este glorificar su nombre. ¿Cómo glorifica su nombre? Salvando a los suyos que están en el mundo. A ti y a mí, a nosotros, que nos encontramos en este mundo, con las adversidades, persecuciones, cárceles que hablaba San Pablo, pero que cada uno de nosotros podrá quizás añadir al fallecimiento de alguien, el traslado de un lugar a otro, el sentirme abandonado, la decepción amorosa, la frustración por la traición de algunos amigos o que consideraba amigos, la situación que estoy viviendo económicamente, el miedo de la enfermedad o de la muerte en medio de esta situación de pandemia, la sensación de no poder salir adelante en medio de los planes o proyectos que tengo en la vida. Cada cual sabrá cuál es su mundo, es decir, cuál es su adversidad, pero reconoce que en medio de esta adversidad y este mundo tienes contigo a Jesucristo, que no nos abandona. No nos abandona porque está con nosotros y a la misma vez está con el Padre y hace que esa gloria del Padre se manifieste en nuestras acciones de cada día. Así que en este martes reconozcamos que estamos todos llamados a correr esta carrera, pero que contamos con la compañía del Señor que va intercediendo y obrando en nuestro favor. Que tengan un hermoso día y que el Señor les bendiga siempre.